Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día viernes de la quinta semana, 3 de mayo, la Iglesia celebra la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Y la liturgia de la palabra nos presenta hoy de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. El Salmo 18 resuena su eco por toda la tierra, y del Evangelio según San Juan capítulo 14 versículos 6 al 14. Nos dice la carta a los Corintios: Les recuerdo, hermanos, el Evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han perseverado. Es el Evangelio que los está salvando, y si lo conservan tal y como lo anuncié, de no ser así, habrían creído en vano, porque yo les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y después de todos se me apareció a mí como si se tratara del Hijo del nacido fuera del tiempo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto de la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto nos habla hoy de algo muy importante en la vida de la iglesia, en la tradición. Pero la tradición, no cualquier tradición, sino la tradición que viene fundamentada en los apóstoles. Por eso dice San Pablo: yo transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. No es la experiencia del apóstol, sino lo que él ha recibido de los apóstoles. Pablo se siente ya receptor de una tradición que otros experimentaron y lo va comunicando. Por eso es según las Escrituras que Cristo padeció, que Cristo murió, fue sepultado, que Cristo resucitó. Todo esto viene primeramente anunciado en las Escrituras y que Cristo mismo, el resucitado, va explicando a los apóstoles y se transmite por tradición a la iglesia. Y es interesante que en esta primera lectura se habla de Santiago, el hijo de Alfeo. No es ni siquiera Santiago el mayor, el hermano de Juan, o sino el otro, sino es el hermano del Señor, el que después de la muerte y la persecución y la dispersión de los apóstoles de Jerusalén, sigue siendo el puntal en la iglesia de Jerusalén, que posiblemente era el Santiago donde en el concilio, en la reunión de Jerusalén, tomó la palabra y puso las bases de qué se podía pedir todavía a los paganos para que ingresen plenamente a la iglesia. Es interesante también justamente que ellos, los primeros apóstoles y discípulos, recuerdan hechos importantísimos. Por ejemplo, cómo fue apareciendo. Es una escalada, se va apareciendo el resucitado, justamente hasta llegar al último momento donde dice Pablo: se apareció en mí como un hijo nacido fuera del tiempo. En otras traducciones dice como un aborto. O sea que casi al final, no, sin embargo, el efecto que produce en Pablo es la transformación, porque Cristo resucitado transforma. Y en el Evangelio, si en la primera lectura nos habla de Santiago,
el Evangelio de hoy, del capítulo 14 de San Juan, en estos versículos, se nos habla de Felipe. Y Felipe, que después de escuchar que le había respondido Jesús a Tomás que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por Él, dice, muéstranos entonces al Padre y nos basta. Y la respuesta es, llevo tanto tiempo, Felipe, con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo pides que te muestre al Padre? Aún no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Ver a Cristo, conocer a Cristo es conocer a Dios. Eso es lo que hoy la liturgia nos presenta. Es justamente esta idea clara de que el rostro de Jesús, las actitudes de Jesús, las palabras de Jesús manifiestan la presencia de Dios. Algunas personas dicen por ahí, es que yo le rezo a Jesús o yo le rezo al Padre. Es que el Padre y Jesús, el Hijo, son uno. El Padre y yo somos uno. Nos lo repite Jesús en el Evangelio. Y qué lindo es cuando dicen, deberían creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no creen por las obras que hago, crean por lo menos en toda esta realidad de la unidad. Les aseguro que el que cree en mí hará también las mismas cosas, las mismas obras que yo hago, porque el Padre y el Hijo son uno. Qué bueno que podamos nosotros también hoy tener la certeza y ojalá esa unidad con Cristo para que cuando alguien nos vea a nosotros dice, veo el rostro de Jesús. Qué maravilla, pero qué desafío, qué importante es saber transmitir la fuerza de Jesús en nuestras palabras y en nuestros actos, en nuestra mirada, en nuestras actitudes. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los santos Felipe y Santiago nos acompañen a encontrar a Jesús y al Padre. Feliz día.